Hola amigos de CardioMaster, sí, les traemos un nuevo desafío en estos meses de emergencia cardiológica, en este caso hablando de taquiarritmias. ¿Sí? Nos llegó una paciente a la emergencia de 38 años sin antecedentes de importancia cardiológicos, de cardiopatía estructural o algún antecedente o toma de alguna medicación. ¿Sí? Llegó a la emergencia con un cuadro clínico de 2 horas de evolución, caracterizado por palpitaciones. ¿Sí? Además de eso, esas palpitaciones se acompañaban de una sensación de latido en el cuello, ¿sí? Lo cual no causó una pérdida del equilibrio o un desmayo, sí que es importante resaltar. Además, esas palpitaciones fueron de inicio súbito, ¿sí? Y que no tuvieron un factor desencadenante, ¿sí? Además, ya era tercera vez cuando se consultó a la paciente que presentaba este cuadro, ¿sí? Solo que las otras veces fueron de manera más leve, en este caso, que duraron 10-15 minutos, ¿sí? En este caso persistió la sintomatología y por eso decidió venir a la emergencia. Esta paciente al examen físico no presentaba mucha cosa, así que llame la atención, ¿sí? La parte neurológica es un poco álgica, ¿no? Refería a un dolor importante también en el pecho, ¿sí? Luego en el interrogatorio. De la parte cardiológica, una presión un poco baja, pero referían en los antecedentes que ella tenía una presión baja basal, ¿sí? La frecuencia cardíaca sí de 170 latidos por minuto, ¿sí? Durante la evaluación, sin soplos en la evaluación cardiológica, con buena saturación, aire ambiente, ¿sí? Sin signos de edema agudo de pulmón o signos de insuficiencia cardíaca, en este caso estertores, ¿sí? No tenía ruidos pulmonares y estaba bien perfundida, pulso simétrico, sin otra particularidad al examen físico. Como vimos, y es importante también recalcar en estos exámenes y en estos casos, que hay que descartar causas secundarias. Y en este caso no tenía anemia, ¿sí? Pruebas tiroides eran normales, electrolitos también normales, un magnesio un poco abajo del límite de 1,9, ¿sí? Y además es importante descartar siempre una infección por causa de que puede confundir a veces una taquicardia, que pueda ser secundaria a un proceso inflamatorio infeccioso. Se había realizado una prueba de PCR, también que fue negativa, baja, y leucocitos también bajos, que eran de 4.500. ¿Sí? Ante esto fue realizado un electrocardiograma, se fue catalogado esta paciente como una paciente estable, ¿sí? Con una presión baja en el domicilio, que estaba bien perfundida, que no tenía otra señal que llame la atención, considerar como inestable, ¿sí? Porque es importante ante estos casos descartar esa paciente estable o inestable para proseguir con el algoritmo de tratamiento, ¿sí? Se realizó el electrocardiograma, como podemos evidenciar, a simple vista. Podríamos decir que es una taquicardia y que no tiene onda P, ¿sí? No podemos ver una onda P antes del complejo QRS. Pero al verlo detalladamente y siguiendo con el algoritmo, podemos clasificarla en lo siguiente. Tenemos una taquicardia, en este caso, ¿sí? De aproximadamente 170 latidos por minuto, con QRS estrecho, angosto, en este caso menos de 120 milisegundos, ¿sí? Y que al evidenciar más detenidamente, y en este caso viendo en la respuesta del caso clínico, el electrocardiograma haciendo un zoom, podemos ver que la onda P en realidad está retrógrada y puede ser mejor evidenciada en D2 y en B1, ¿sí? Podemos ver que está retrógradamente, ¿sí? En este caso, incluso siendo una evidencia de parte más negativa en ese segmento ST, ¿sí? Eh, Ahí, como ya vamos a ver en el post siguiente, dentro del algoritmo, esta paciente va a tener una taquicardia con QRS estrecho, que va a ser supraventricular, y con un intervalo, en este caso RP, ¿sí? Que va a ser desde la onda R hasta el inicio de la onda P, que es más corto que el intervalo PR que nosotros comúnmente conocemos, ¿sí? Ahí entra dentro de otro diagnóstico diferencial. Y el siguiente paso a realizar es medir ese intervalo RP. Si ese intervalo RP es menor que 70 milisegundos, ¿sí? Un cuadradito y medio en realidad, eh, estamos ante una taquicardia que es dependiente del nodo aurículo ventricular,
¿sí? En este caso, diciéndola por nombre y apellido, se trataría de una taquicardia por entrada del nodo AAV, aurículo ventricular, ¿sí? Además de una clínica asociada, en este caso, epidemiología, ¿sí? Está dentro de la edad, es más común en mujeres, ¿sí? Entre los 30 y 40 años, ¿sí? Además, el señal de Frog que les mencioné de palpitaciones en el cuello, presentaba asociado a las palpitaciones, ¿sí? Más los signos clínicos que acabé de mencionar, que es la onda P retrógrada en D2 y también en B1, que da para evidenciar mejor, ¿sí? Y con un intervalo de RP corto, cerraría el diagnóstico de una taquicardia por reentrada del nodo aurículo ventricular, ¿sí? Entonces es importante eso, a veces comparar con un electrocardiograma basal, es importante, ya que ese aparecimiento de esa pseudo R en B1, que está al final del complejo QRS, o esa pseudo S en D2, ¿sí? Ese aparecimiento nuevo confirmaría más aún ese diagnóstico, ¿sí? Entonces por electrocardiograma tenemos eso, una radiografía de tórax podemos ver que si no hay signos de congestión a nivel pulmonar, un área cardíaca normal también, sin otro conmemorativo, y hay una para la respuesta dentro del algoritmo de manejo siempre ante estas taquicardias, en este caso dependientes del nódulo auriculoventricular. Es muy importante las maniobras vagales, pero muchas veces no responden, ¿sí? En este caso fue realizada sin un éxito, ¿sí? Entonces por eso la respuesta más ideal sería el literal C, que es una taquicardia, QRS estrecho, con nombre y apellido llamada taquicardia por reentrada nodal, ¿sí? Y lo más correcto, según el algoritmo, que muchas veces no está disponible en nuestro país, pero sería muy ideal, es realizar adenosina intravenosa, ¿sí? Que va a actuar de una manera y según el mecanismo de acción más adecuada, ¿sí? Y con un porcentaje de respuesta exitosa muy alto, ¿sí? Entonces, eso sería la respuesta a este caso clínico. Vamos a publicar el post sobre estas taquicardias y esperemos les haya gustado.